¿Estamos ya en la Tercera Guerra Mundial? ¿O más bien estamos en el cierre o acto final de un mismo conflicto que empezara hace poco más de 100 años? La historia la escriben los vencedores. Nuestra historia ha sido moldeada, transgiversada, acorde a ciertos intereses que han querido dominar totalmente el mundo desde hace poco más de 100 años. Estas fuerzas buscan el control y el dinero, todo lo que sea que los lleve al dinero, y así esclavizar el mundo mediante un gobierno único de corte mundial. Pero esto se remonta a hace poco más de 100 años, con el hundimiento del Titanic, el cual desencadenaría la Primera Guerra Mundial. Los intereses económicos empezaron a partir de estos acontecimientos. La Primera Guerra Mundial no se desencadenó por la muerte o el asesinato de un archiduque, no. Todo esto fue planeado por los mismos que planearon el hundimiento del Titanic. Casualidad de que en el Titanic viajaban empresarios y banqueros alemanes que se oponían a la creación de la Reserva Federal. Más casualidad es que el dueño de la empresa del Titanic era JP Morgan, el famoso banquero. A partir de este punto, todo lo que se narre en este video tendrá que ver con estas tres familias: los Rothschild, JP Morgan y los Rockefeller. Ellos están detrás de todas las guerras que ha habido a partir del término de la guerra de Waterloo de Napoleón, que es cuando los Rothschild se hacen con la economía del Imperio Británico. Bueno, a partir de este punto, la Primera Guerra Mundial fue creada por los Rothschild. Financiaban ambos bandos. ¿Cuál era el objetivo? Acabar con los imperios. Después llega la Segunda Guerra Mundial. Con Adolfo Hitler, el mundo entero fue derrotado, porque la historia que nos cuentan fue totalmente transgiversada. Adolfo Hitler peleaba en contra de estas élites que de ascendencia judía querían hacerse con el control monetario mundial, y el que se los oponía fue Adolfo Hitler. Entonces, la Segunda Guerra Mundial fue manipulada y creada por estas élites. Aquí entran los Rockefeller. ¿Qué buscaban los Rockefeller? Buscaban hacerse con el control total de las reservas petrolíferas de la Unión Soviética, que en aquel entonces la Unión Soviética había caído en manos de judíos. Vladimir Lenin y los bolcheviques eran judíos. Los judíos buscaban la revolución y la lograron. Tanto el gobierno inglés como el estadounidense era manipulado por los israelitas, por los hebreos, por los sionistas judíos. Los asesores de Winston Churchill y de Delano Roosevelt eran israelíes, los cuales tenían comunicación con los judíos que dominaban la Unión Soviética. A las élites judaicas no les gustaba para nada el modelo económico de Adolfo Hitler, y mucho menos que el mundo entero se diera cuenta que habría sido engañado por la avaricia y la usura de estos israelíes, de estos sionistas judíos. Así, al terminar la Segunda Guerra Mundial, en los acuerdos de Bretton Woods se impuso la moneda única mundial, el dólar. El dólar es una moneda judaica, no estadounidense. Se impuso también el FMI. En la época actual, el que lidera esta resistencia contra las élites controladoras es Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Vladimir Putin y sus ejércitos actualmente libran una batalla contra la OTAN en el este de Europa, en Ucrania. Esta guerra ha sido planeada por los estadounidenses. Los rusos lo saben. Estados Unidos siempre ha querido balcanizar a Rusia desde la disolución de la Unión Soviética. Rusia es rica en petróleo, en gas, en tierras raras, en uranio, y los países europeos desean estos recursos naturales de Rusia.
pero Rusia está alcanzando sus objetivos en Ucrania. Y aunque ya son 4 años de guerra, Putin ha dicho que esta guerra es quirúrgica para evitar las menores bajas de civiles ucranianos que se puedan. Pero si Rusia ataca Europa, ahí sería diferente. Mismo Putin ha dicho que sería rápido, un ataque rápido y conciso. La República Popular China, según también, se opone a estas élites, al igual que Irán. Pero Irán está en guerra contra Israel y Estados Unidos. Actualmente, el pueblo iraní, apoyando a su gobierno, están desalojando a Estados Unidos de Medio Oriente o Asia Occidental. Occidente ha lanzado bloqueos y sanciones a Irán desde la revolución iraní, pero ahora, al quererlo atacar, Irán ha demostrado que no es un país débil, preparándose por más de 30 años para este momento. Irán ha bombardeado buques de guerra estadounidenses, portaaviones, ha bombardeado sus bases militares y con su guerra asimétrica ha lanzado drones y misiles a Israel. Muchas ciudades israelíes están en ruinas. Ahora no saben cómo parar a Irán. Irán acaba con las defensas aéreas israelíes con su cúpula de hierro. Irán ha dejado a Estados Unidos sin sus misiles Patriot. Con un dron de $15,000, Irán ha hecho que Estados Unidos utilice misiles de millones de dólares. Irán también ha atacado infraestructura en los países del Golfo, los mayores productores de gas y petróleo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estos países albergaban bases militares estadounidenses. Es por eso que Irán las ha destruido, pero no paró ahí. Irán ha atacado la infraestructura petrolera y de gas de dichos países. Mientras que a Israel no queda piedra sobre piedra. Las ciudades de Haifa y Tel Aviv en grandes sectores están totalmente destruidos. Y aunque estas imágenes se han difundido, peores imágenes no han salido a la luz. Como bien lo he dicho, Irán ha atacado la infraestructura petrolera de los países del Golfo. Mucha ha sido totalmente destruida, a la par de que en muchas partes del mundo, en varios países, refinerías de petróleo han sufrido misteriosos accidentes, explosiones. Es como si toda la infraestructura petrolera y de gas en el mundo estuviera siendo destruida. ¿Por qué o para qué? Refinerías en México, en Brasil, en Estados Unidos han tenido accidentes muy extraños, al igual que en la India, pero no China. China no ha sufrido ningún accidente en ninguna de sus petroleras, y China es el país que más consume petróleo a nivel mundial, es el que más tiene petroleras a nivel mundial. ¿O por qué China no ha sufrido algún accidente misterioso en sus refinerías de petróleo? Esta guerra energética es para forzar una transición a energías, entre paréntesis, limpias, libres. ¿Por qué? Porque ahora, para tener el control total de dicha energía, el petróleo no se puede controlar al 100%. Es por eso que quieren forzar una transición energética. Pero la guerra también es biológica. El antivirus, al igual que el coronavirus, se ha fabricado en un laboratorio y ha sido liberado como una segunda etapa biológica en contra de la humanidad. Y aunque todos sabemos que el antivirus no es nuevo, lo que sí es muy extraño es que justamente la cepa que brota del roedor al humano y se contagia de humano a humano haya brotado justamente en el crucero,
¿Por qué esa cepa? Justamente no es casualidad. No te dejes engañar. Detrás de cada conflicto, de cada guerra, de cada gobierno, de cada élite, existen fuerzas ocultas, fuerzas oscuras, las cuales no buscan el dinero. No, estas fuerzas ocultas, fuerzas oscuras, no visibles, sobrenaturales, buscan nuestro miedo. La Tercera Guerra Mundial también es espiritual, una guerra por las conciencias, por nuestra mente, nuestro espíritu. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y sí, es nuestra lucha. En esta Tercera Guerra Mundial, todas las personas del mundo estamos siendo atacadas, pero muchos no se han dado cuenta. Por eso, estas élites que son controladas por estas fuerzas provocan acontecimientos para que la humanidad tenga miedo. El miedo es el alimento de estas fuerzas. No se lo des. ¿Recuerdas las familias que te nombré al inicio del video? Los Rothschild y los Rockefeller. Pues ellos serían nada más los administradores. No te dejes engañar.